Muy bien, bienvenidos a esta nueva lección de nuestro curso de análisis del discurso y el día de hoy estaremos continuando con el material revisado en el bloque 2 de nuestra clase. Este bloque 2, como ustedes saben, está dedicado a los aspectos metodológicos para la aplicación del análisis del discurso. Estaremos aprendiendo cómo aplicar el análisis del discurso. ¿Ok? En este sentido, pues vamos a ir trabajando con las herramientas básicas. El tema 2 con el que estamos ahorita trabajando es la aplicación ya del análisis del discurso a ciertos objetos y como lección número 2 del tema que tendremos hoy es el análisis de un artículo de investigación, es decir, la revisión bibliográfica que nos va a permitir a nosotros poco a poco ir construyendo nuestro propio proyecto de investigación. Vamos a ver un poco recordando lo que se abordaba la sesión pasada. Decíamos en la sesión pasada que el proceso de investigación, ya sea en análisis del discurso o en cualquier otra disciplina de las ciencias sociales o de las ciencias humanísticas, requiere pues de un proceso que pasa por diferentes momentos. Era crucial para nosotros determinar primero qué objeto de estudio es con el que vamos a estar trabajando y qué tipo de investigación vamos a realizar, es decir, el enfoque. Hay una relación muy estrecha entre estos dos elementos. Dependiendo de lo que queramos investigar, dependiendo de los objetivos, de las intenciones que tenemos para investigar algo, podemos definir, podemos determinar con qué enfoque vamos a analizar eso. O sea, qué perspectiva, qué tipo de investigación no, perdón, nos permite llegar a los resultados que estamos esperando, es decir, con los cuales podemos cumplir los objetivos que nos estamos planteando. Una vez que logremos eso, entonces ya vamos a poder proceder con la otra parte de la investigación, que tiene que ver pues con determinar el método que estaremos utilizando, el tipo de corpus de material real con el que estaremos trabajando y la forma en que se recolectaría y cómo se seleccionaría o cómo se va a analizar ya en un tercer momento. ¿Ok? Primero hay que determinar esto. Vamos a tratar de irlo estudiando a través de un ejemplo. Antes de pasar con el ejemplo concreto que ya todo el mundo leímos, me gustaría que nos acercáramos a este cuadro también que nos proponía Stephanie Taylor en su libro que estamos utilizando como texto de cabecera. Nos dice que un proyecto de análisis del discurso es la conjunción de cuatro elementos fundamentales. Un marco teórico, es decir, una serie de ideas que tenemos, de convicciones que tenemos sobre cómo funciona el lenguaje. ¿Ok? Un tema, es decir, algo que nosotros estamos investigando, un objeto de estudio y una intención con lo cual lo estamos estudiando. De alguna manera esto es casi una hipótesis de trabajo. ¿Sí? A partir de ahí construimos un enfoque para analizarlo. Es decir, de qué manera o qué estrategia nos va a servir para demostrar que lo que nosotros pensamos, la hipótesis que tenemos de partida, fundada en una teoría, es real, es evidenciable. Y luego de ahí, un tipo de material o datos con los que estaríamos trabajando, es decir, la evidencia concreta que nos sirve para sustentar el enfoque que seleccionamos, la hipótesis con la que estamos trabajando y el fundamento teórico desde el cual partimos para construir ese objeto de estudio. Estos cuatro elementos tienen que estar perfectamente congruentes para que nuestra investigación se sostenga y se ajuste a los estándares académicos que buscamos, porque estamos haciendo investigación desde la academia, desde una institución educativa. En este caso, una institución de educación superior que pretende formar profesores, maestros, docentes e investigadores. ¿Ok? Bueno, para llevar a cabo esta tarea de ingeniería inversa, es decir, vamos a desentrañar, desbaratar un artículo para ver cómo fue construido, seleccionamos este trabajo. Este es un trabajo colectivo, son muchos autores, se llevó a cabo en Malasia, ¿okay? Allá en el sureste asiático. El autor es Idrus. Yo organicé primero mi bibliografía siguiendo los criterios de APA que manejamos nosotros.
¿ok? Recuerden que APA, aunque pretende ser universal y pretende que es estandarizado y que se hace igual en todas partes, la experiencia nos demuestra que no es así. Cambia de una lengua a otra, cambia de una academia a otra, ¿ok? Con ligeros cambios. El uso de la puntuación, si pueden ver, es diferente a como nos sugiere el mismo artículo que se cite. Una parte importante que no quiero perder aquí es la importancia de buscar consignar esta información que está aquí. El famoso DOI, es un número, es una clave que se le asigna a los documentos digitales. Por sus siglas en inglés, esto significa Digital Object Information, es decir, la información de un objeto digital de carácter académico, ¿no? Entonces los artículos traen este número. Es muy importante tratar de, si es posible, si el artículo trae la información, consignar el DOI del artículo, porque esto nos va a permitir encontrar el mismo artículo desde cualquier computadora, con cualquier buscador de internet, en cualquier parte del mundo. Ya no va a ser necesario tener acceso a bases de datos muy complejas y muy caras, sino que en el puro DOI ya lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Entonces, si lo tiene el artículo, hay que incluirlo. ¿Por qué digo si lo tiene? Porque esto es una práctica, el DOI es una práctica que empezó a llevarse a cabo más o menos hace como unos 10, 15 años. ¿Okay? Entonces, los artículos anteriores a esas fechas no lo tienen. ¿Okay? Bueno, entonces había que leer el artículo sobre la enseñanza del inglés en Malasia y llenar esta tabla. Yo voy a tratar de hacer la ingeniería inversa del artículo. Primero que nada, yo me empecé a preguntar, ¿cuál es la intención de este artículo? ¿Qué intención tenían los autores del artículo cuando se lo plantearon? ¿Qué andaban buscando? Bueno, desde mi lectura del artículo, creo que esto va así. Me parece que lo primero que hicieron el artículo es una reacción. Es la reacción de un profesor de inglés, ¿verdad? En una universidad que tiene contacto con maestros de inglés ante un cambio en el sistema educativo de Malasia. Malasia adopta el CEFR, ¿no? El Common European Frame of Reference for Languages, el marco común europeo de referencia para las lenguas. ¿Okay? Y esto no es más que un proceso de estandarización que se da en ese país asiático como en muchas otras partes del mundo. ¿Okay? Al hacer eso, el sistema educativo de Malasia pues toma una decisión fundamental. Entonces, Malasia es un país con un pasado colonial, ¿no? Era una colonia británica por muchos años, siglos, ¿no? Fue colonia británica, así como México fue colonia española también, una colonia. Solo que en la historia de Malasia, la independencia de Malasia es mucho más reciente. Es una independencia que viene después de la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 50, entre los años 40 y los años 50, no tengo la fecha exacta, pero es parte de ese proceso, ¿no? Entonces, los autores del artículo, primero, tienen la intención de hacer un acercamiento crítico a este cambio de la política educativa de su país. Un cambio en la política educativa en relación directa con la enseñanza de la lengua inglesa. Muy bien. Al hacerlo, pues contextualizan este cambio de la política educativa en alrededor de un debate internacional que hay sobre la incorporación, la perspectiva neoliberal aplicada a la educación. Y otro fenómeno muy importante en el mundo que se conoce como el proceso de neocolonización de los países, de las comunidades, de los estados-nación libres. ¿A qué le llaman a este proceso de neocolonización? Bueno, todo un debate que hay teórico, académico, en cuanto a cómo lo que llamamos globalización, lejos de ser la construcción de una aldea global donde todas las diferencias sean reconocidas, lo que estamos construyendo es un proceso de estandarización mundial, en el que la perspectiva occidental, es decir, europea y norteamericana del mundo, se le impone a todos los demás países. Y aquí, obviamente, un aspecto fundamental en este proceso de neocolonización tiene que ver con el uso del inglés como lengua global. Ese concepto que nos ha venido dando lata desde el inicio de este curso. ¿Okay? ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué es? Bueno,
A partir de este acercamiento, la intención de llevar a cabo un acercamiento crítico a la política educativa y ligar ese acercamiento crítico con un debate que hay en la academia con respecto al proceso de neoliberalización de los sistemas educativos y la neocolonización de las comunidades, ahí el autor encuentra su tema, su objeto de estudio. ¿Sí? Aquí ya el autor se da cuenta que su tema es ese, ¿no? Yo lo traduje, pues, en términos de esto, ¿no? Una, cómo el sistema educativo adopta la perspectiva neoliberal para la enseñanza del inglés y qué implicaciones tiene eso para la sociedad en Malasia. ¿Sí? Con eso podemos decir que el autor toma elementos teóricos, ¿no?, de la teoría política del neoliberalismo y la teoría decolonial con los acercamientos a la neocolonización, lo conecta todo con un fenómeno educativo, ¿sí?, un fenómeno lingüístico, y con eso llega a determinar un objetivo determinado. Quiere decir, el autor va a tratar de demostrar que esto que está aquí es real. ¿Sí? Esa es la intención del autor. Demostrar que el sistema educativo en Malasia adoptó una perspectiva neoliberal para la enseñanza del inglés y que eso tiene repercusiones muy serias para el proceso de neocolonización de Malasia por parte de intereses corporativos, intereses económicos. ¿Ok? Ahí podemos decir que ya encontramos el tema y los objetivos de la investigación. ¿Sí? Yo los consigné en esta tablita de la siguiente manera. Como tema, la imposición de una perspectiva ideológica sobre la enseñanza del inglés en la prensa oficial de Malasia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que va a utilizar esto como marco de referencia para su investigación. ¿Ok? ¿Qué objetivos persigue el artículo? Muy concretos. Uno de ellos, el más importante, pues evidenciar, es decir, recolectar evidencia sobre la forma en que la prensa oficial de Malasia impone una política lingüística de orientación neoliberal para la enseñanza del inglés a través de la legitimación del marco común europeo de referencia para las lenguas y proponer también algunas alternativas a ese modelo educativo para la enseñanza del inglés. Ese sería más o menos mi manera de acercarme a las intenciones del texto, a definir la temática y el objeto de estudio de este artículo de investigación. Me gustaría hacer una pequeña pausa aquí antes de proceder con la siguiente parte de este ejercicio de ingeniería inversa. ¿Okay? Voy a dejar aquí esta parte y en un siguiente fragmento continuaré con mi análisis.